los anticonceptivos orales, tomando en consideración de que esto es algo de todos conocido, de tal manera de que dentro de mis objetivos está, por un lado, pues presentar todas aquellas entidades de los anticonceptivos que producen prevención y que reducen riesgo, y por el otro lado, conocer todas aquellas indicaciones alternas del mismo. De tal manera de que voy a partir mi plática en dos categorías. Una, los beneficios de anticoncepción, prevención, reducción de riesgo, y la segunda categoría, los usos alternos en ginecología. De tal manera de que esta es la agenda y vamos a entrar de lleno entonces en prevención y reducción de riesgos, en donde voy a permitirme mencionar cuáles son todas aquellas entidades que el utilizar anticonceptivos reducen los riesgos de la misma. Y quisiera mostrarles esta diapositiva que presentó en la publicación del Journal de Endocrinología el doctor Schindler, en donde obviamente entre un 99 y un 99.5% la reducción de posibilidades de embarazo, pero están abajo en celeste todas aquellas indicaciones que de una u otra manera tienen que ver con el eje hipotálamo-hipófisis gonadal, en la gran mayoría de ellas, sobre todo lo referente a cáncer de ovario y de endometrio, a embarazo ectópico, a enfermedad benigna de la mama, a enfermedad pélvica inflamatoria y a quistes ováricos. Por el otro lado, mencionemos la prevención y la reducción que se tiene sobre algunas enfermedades raras como lo son artritis reumatoidea, asma, cáncer de colon, esclerosis múltiple, en donde de nuevo en esta publicación de Schindler se habla de que todas estas entidades clínicas se vieron beneficiadas con el uso de anticonceptivos. ¿Por qué razón? Probablemente cuando hablamos de artritis reumatoidea, porque aunque no evita la artritis reumatoidea, cuando se utiliza anticoncepción en artritis, seguramente la influencia de los estrógenos sobre lo que tiene que ver con todas aquellas enfermedades del colágeno se ve reducido en aproximadamente un 30 o un 35%, con un riesgo relativo de 0.10, lo que por supuesto lo convierte en un beneficio más que en un riesgo. Es decir, se supone que cuando se utiliza anticoncepción en una paciente con artritis reumatoidea, muy probablemente de la mano del tratamiento no hay antagonismo, tampoco hay sinergia, pero no hay ninguna acción en contra de ella. Cuando hablamos de asma, hay una reducción de la sintomatología de las pacientes asmáticas que utilizan anticonceptivos orales. Si hablamos de cáncer de colon, hay un riesgo relativo de 0.8, es decir, un riesgo relativo menor de 1, muy probablemente porque los estrógenos aumentan los mucopolisacáridos a nivel del colon y por eso se reduce el riesgo de cáncer de colon. Y en esclerosis múltiple hay una mejoría de los síntomas. Si entramos entonces ahora a hablar de los usos alternos de la anticoncepción, ¿cuáles son aquellos beneficios no contraceptivos que tiene la píldora anticonceptiva, ya sea de solo progestina o de estrógeno y progestina combinada, independientemente de si es un estrógeno sintético o es un estrógeno natural como el 17-beta-estradiol? Entonces hablemos de dismenorrea, y cuando hablamos de dismenorrea tenemos que recordar que los anticonceptivos orales disminuyen el grosor del endometrio porque no hay una fase proliferativa y una fase secretora bien establecidas, hay un endometrio pequeño, no atrófico, pero sí pequeño, y por consecuencia hay una disminución en la producción de prostaglandinas, principalmente la F2-alfa, lo que hace que haya una disminución en el dolor. Sin embargo, aquí tenemos que considerar también no solo el impacto del anticonceptivo oral combinado, sino el impacto de la progestina sobre el endometrio. Y aquí juega un papel importante el dienogest, que cuando hablamos del índice cariopignótico, cuando hablamos del índice uterotrópico, que es el impacto que tiene la progestina sobre el endometrio, el dienogest es la progestina que más índice uterotrópico tiene y que por consecuencia el crecimiento del endometrio es menor y el impacto es mucho más favorable. De todas maneras, dependiendo de las publicaciones, esta sintomatología de la dismenorrea va de la mano de un 65 a un 90%, dependiendo de qué publicaciones miremos. Y juega también un rol importante la clormadinona,
porque recordemos que la clormadinona tiene un impacto directo sobre la cascada del ácido araquidónico y por consecuencia una disminución en la producción de prostaglandinas aquí, F2-alfa y todos aquellos interleuquinos que tienen que ver con el dolor. Y cuando hablamos de régimen, independientemente de la formulación que estemos usando, pues obviamente el régimen extendido en esta revisión de Cochrane juega un papel muy importante porque definitivamente al no haber deprivación hormonal no hay desprendimiento del endometrio y entonces, aun y cuando el régimen 24/4 es mejor que el 21/7, cuando hablamos del régimen extendido es el mejor para remitir la dismenorrea por la misma razón: endometrio corto, no deprivación hormonal, no desprendimiento del endometrio y aunque se produzcan prostaglandinas, de todas maneras no hay dolor. Esta publicación de Smith ratifica lo que menciono. En su libro de dismenorrea y menorragia habla de que es estadísticamente significativo la disminución del dolor durante el periodo menstrual en el lado derecho de su diapositiva, en donde podemos ver perfectamente que hay una diferencia estadísticamente significativa en aquellas pacientes que usan anticonceptivos que en la que no los usan. El hiperandrogenismo, particularmente en dos entidades, el hiperandrogenismo como tal o el secundario a un síndrome de ovario poliquístico, juega un papel importante. Y aquí les presento a ustedes dos publicaciones, una de Van Vloten, en donde se habla de la mejoría en el acné. Recordemos que todas aquellas progestinas antiandrogénicas tienen dos mecanismos de acción para disminuir la actividad de los andrógenos anormalmente producidos por la mujer. Por un lado, tenemos el impacto que tiene sobre el índice del eje hipotálamo hipófisis gonadal produciendo anovulación. Si no hay ovulación, no hay producción de progesterona y si no hay progesterona tampoco hay andrógenos, disminuyendo con eso. Pero por el otro lado, también está no solo en causa, sino en efecto sobre el receptor específico de andrógenos, en donde las progestinas antiandrogénicas juegan un papel importante porque influyen directamente sobre lo que es la conversión de testosterona en dihidrotestosterona a nivel de la 5-alfa reductasa y por consecuencia estamos tratando causa, pero también estamos tratando efecto. Esta misma publicación de Van Vloten habla de la producción de sebo, que va de la mano del acné. Recuérdense ustedes que la unidad pilosebácea está determinada por la estimulación principalmente de los andrógenos. Al estar aumentados los andrógenos, está aumentada también, por un lado, la producción de sebo y por el otro lado, el aumento de la estimulación de ese sebo en el pelo inmaduro, aquel pequeño que crece y que madura, pero en aquel maduro que se pudre y que se cae. Y por esa razón es, por un lado, el hirsutismo y por el otro lado, la alopecia androgénica. De tal manera de que el éxito está en escoger y seleccionar adecuadamente la progestina que nos permita tener una acción antiandrogénica para evitar esa conversión a dihidrotestosterona. Sin embargo, es importante esta publicación de Van Vloten, y hay 3 o 4 publicaciones que van por la misma línea, en donde en la barra celeste ustedes miran etinilestradiol y drospirenona, y por el lado amarillo ustedes miran etinilestradiol y acetato de ciproterona. Y si ustedes se fijan, las variables son las mismas y los resultados también son muy parecidos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que antes decíamos que el acetato de ciproterona era el gold estándar para el tratamiento de las manifestaciones de androgenización. Hoy, en esta publicación y en esta, nos demuestra que drospirenona y ciproterona tienen más o menos el mismo impacto sobre las manifestaciones de androgenización cuando el acné es leve y moderado. Y vean ustedes aquí, del lado izquierdo de sus pantallas, cómo van disminuyendo el número de comedones en la paciente con acné en relación con el placebo. En la línea en negro, el placebo, y abajo, en la línea en blanco, el tratamiento con antiandrógenos.
¿Por qué sucede esto? Pues entre otras cosas porque los niveles de testosterona total van a disminuir. Del lado izquierdo de sus pantallas tienen ustedes 4 grupos presentados en esta publicación de De León, y por el lado derecho tienen ustedes después de 3 meses de tratamiento. Obviamente, en la barra del extremo totalmente derecho está desogestrel y está gestodeno. Y por supuesto que la respuesta en las manifestaciones de androgenización no puede ser la misma. ¿Por qué razón? Porque tanto desogestrel como gestodeno son derivados 19-nortestosterona. El mensaje es: no usemos derivados 19-nortestosterona cuando tengamos una paciente con manifestaciones de androgenización. Y ustedes ven en verde la drospirenona y ven en rosado el acetato de clormadinona, como su disminución de los niveles de testosterona total son importantes. Pero adicionalmente a esto, es importante destacar que las globulinas transportadoras de hormonas sexuales van a estar de la mano también de la combinación de estrógenos y de progestina. Y hablo muy claramente de la combinación de ambos, porque aun y cuando hoy por hoy hay píldoras de solo progestina, hay píldoras de solo drospirenona, se hace necesaria la presencia de un estrógeno sintético en el tratamiento de ovario poliquístico para que aumente los niveles de globulina transportadora de hormona sexual, para que pueda desplazar del sistema sanguíneo lo que son los niveles de testosterona que veíamos en la diapositiva anterior. Entonces, si ustedes se fijan, es al revés. Mientras que en la otra disminuían los valores de testosterona total, aquí aumentan los niveles de globulina transportadora de hormonas sexuales en verde y en rosado. Aquí está el tratamiento del hirsutismo, que va de la mano de dos componentes importantes. Por un lado, los anticonceptivos, determinados por la presencia de cualquier progestina antiandrogénica, acetato de ciproterona, dienogest, clormadinona, drospirenona, claro, con diferentes potencias una que la otra. Y en la parte de abajo del remarcado en rojo, ustedes ven el tratamiento no anticonceptivo para las pacientes con hirsutismo. Si hablamos de sangrado uterino anormal, tenemos que recordar que la FIGO en los últimos 10 años ha cambiado sus conceptos y su terminología para el sangrado uterino anormal, de tal manera de que, de acuerdo a las publicaciones de FIGO, los términos de metrorragia y menorragia deberían de desaparecer, y el sangrado uterino anormal va a estar determinado por aquel sangrado no fisiológico que se presenta alterado de acuerdo a frecuencia, a regularidad, a duración y al volumen, sobre todo cuando se tome en consideración los últimos 6 años. Esta es la clasificación de la FIGO, y del lado izquierdo de sus pantallas está todos los desórdenes anatómicos que pueden incidir en un sangrado uterino anormal, y del lado derecho están todas aquellas alteraciones no anatómicas, sino fisiológicas, que son responsables del sangrado uterino normal, en donde definitivamente tienen una cabida como beneficio no contraceptivo los anticonceptivos orales, porque obviamente en el cuadro de la izquierda no van a estar presentes estas posibilidades. Porque la protección de ellos está determinado porque 3 conceptos. Uno, la acción antiestrogénica de los gestágenos, directo sobre el antagonismo en lo que es proliferación del endometrio, en lo que es estimulación de la unidad pilosebácea, pero también por su acción inhibitoria ovulatoria, el impacto favorable sobre el eje hipotálamo hipófisis gonadal, y por supuesto una acción directa del estrógeno sobre los órganos blancos. Así las cosas, cuando el beneficio es por la acción antiestrogénica, hay una reducción de casi un 50% de la menorragia, 42% como consecuencia de esa menorragia, menos anemia ferropénica, porque definitivamente hay mucho menor sangrado, y por eso les ponía yo progestinas como el dienogest, por ese impacto, por esa función, ese índice uterotrópico que es el de mayor intensidad.
Y por el otro lado, una reducción en casi la tercera parte de los ciclos irregulares, que pareciera irónico, pero es mucho mejor utilizar esquemas posológicos 21-7 con 30 microgramos de etinilestradiol que esquemas posológicos 24-4 con 20 microgramos de etinilestradiol. Los dos sirven como reguladores del ciclo, pero es mucho mejor utilizar 30 microgramos. Cuando tengo una paciente con sangrado uterino anormal, lo mejor es no pensar ni en valerato de estradiol, que es pobremente biodisponible a nivel del endometrio, ni tampoco 20 microgramos de etinilestradiol, aunque después nos pasemos al esquema posológico 24-4. El 60% de la dismenorrea se ve beneficiado por ese impacto antiestrogénico, sobre todo, como les decía anteriormente, con la presencia de progestinas como el dienogest, índice uterotrópico y acetato de clormadinona sobre la cascada del ácido araquidónico. Y por supuesto también, si el endometrio no crece mucho, hay una reducción de un 50% en el cáncer de endometrio con cualquiera de los anticonceptivos orales combinados, con una protección hasta por 15 años posteriores a la suspensión. Este es el efecto uterotrópico del que les mencionaba. Está determinado por una fórmula que es la dosis de inhibición de la ovulación partido a la dosis de transformación del endometrio multiplicado por 100. El coeficiente que nos da, mientras más alto, mejor para fines de su relación con el endometrio. Y ustedes ven del lado derecho de su pantalla el dienogest y en segundo lugar el acetato de clormadinona, como lo hemos venido conversando. El manejo va a estar determinado por la intensidad del sangrado uterino anormal, pero también por los niveles de hemoglobina hematocrito. Y dependiendo de estos, vamos a poder escoger adecuadamente la utilización de un anticonceptivo para fines de ataque primero y de sostén después. Aquí podemos utilizar las formulaciones que ustedes quieran, porque realmente lo que estamos haciendo es un legrado químico, y este legrado químico lo que está haciendo es limpiando el endometrio para después dejar un tratamiento de mantenimiento. Como el sangrado es muy subjetivo, lo que para ustedes o para la paciente es leve o moderado, para mí puede ser severo y viceversa, entonces de eso va a determinar cuál es el tratamiento de ataque. Y dependiendo de cuál sea, podemos utilizar medidas paliativas cuando la hemoglobina está comprometida con niveles abajo de 10, pero anticonceptivos que van de la orden de una tableta 2 veces al día los primeros 3 días, 2 tabletas 3 veces al día los siguientes 5 días y después quedarse utilizando una tableta diaria por 14 días más para hacer un ciclo de 28 días. Pero hay quienes no, hay quienes utilizan una tableta 3 veces al día por 5 días, una tableta 3 veces al día por 7 días y cuando hay hemorragia por deprivación, la hemorragia se quita y cuando hay hemorragia por deprivación, entonces arrancar con el tratamiento de mantenimiento. De tal manera que si el tratamiento es hormonal, podemos pensar en anticoncepción oral combinada, aunque no es el tema, el sistema intrauterino liberador del levonorgestrel y por supuesto podemos pensar en progestágenos de larga acción. ¿Por qué razón? Porque el sangrado uterino anormal está determinado por un crecimiento anormal del endometrio. Este es un estudio de Mix en donde presenta la formulación de valerato de estradiol más dienogest aprobado por la FDA para tratar el sangrado menstrual abundante, por supuesto que no tenga ninguna anomalía de tipo anatómico, con una disminución del sangrado hasta de un 81%. Recordemos el efecto del dienogest a nivel del endometrio en el índice uterotrópico, lo que incluso nos lleva a mayor atrofia del endometrio. Si hablamos del síndrome premenstrual, todos aquellos cambios emocionales que tiene la mujer por alteraciones hormonales durante el mes entre menstruación y menstruación tienen un componente hormonal endógeno por las hormonas producidas por su ovario y todos los que ustedes ven acá tienen mucho que ver con el contenido estrogénico
en la primera fase del ciclo y progestágeno en la segunda parte del ciclo. Y eso va a determinar la intensidad y la severidad del cuadro. Termino en menos de un minuto para mencionarles que, de acuerdo a la sintomatología, va a ser desde los cambios en el ciclo menstrual que tiene la mujer en condiciones normales, pasando a un 75% de síntomas premenstruales. Afortunadamente, solo 1 de cada 4 se puede catalogar como síndrome premenstrual, y de ese 25%, solo el 4% es un trastorno disfórico premenstrual. Esta es la etiología propuesta del lado izquierdo de sus diapositivas: la predisposición genética, que llega a un aumento de la sensibilidad en los cambios hormonales por el ovario, y del lado derecho, los neurotransmisores y el sistema neurohormonal, la serotonina, el sistema renina-angiotensina, aldosterona, el ácido gamamino-butírico y la colecistoquina, que son responsables de alteraciones de toda la sintomatología: sueño, hipersomnia, retención de líquidos, ganancia de peso premenstrual que mejora después de que viene la menstruación, etcétera. Todos estos síntomas premenstruales son resueltos generalmente por combinaciones de anticonceptivos que tienen estrógenos sintéticos en ciclo 24/4, pero idealmente la drospirenona, porque es la única progestina que tiene un efecto antimineralocorticoide, de tal manera de que la respuesta ustedes la ven ahí en verde, cómo van mejorando los síntomas del síndrome premenstrual. De la misma manera, ustedes ven en esta diapositiva los cambios que se suceden después de iniciado el tratamiento, de tal manera de que debemos de encaminarlo a sustituir el entorno hormonal propio del ovario en la mujer, a dar anticonceptivos con drospirenona por su efecto antimineralocorticoide, y es mejor utilizar el esquema posológico 24/4. Aquí vemos cómo Apter menciona la sintomatología general de inflamación abdominal, tensión mamaria y edema de extremidades, y cómo en el ciclo 6 se han reducido prácticamente todas a el 25%. Este es otro estudio en donde ustedes ven cómo mejora en la parte de las barras en verde toda la sintomatología en comparación con placebo, y de la misma manera acné, apetito, antojos, fatiga, decaimiento disminuyen también con la utilización. Termino mencionándoles a ustedes entonces que los anticonceptivos van a tener un efecto anovulatorio y anticonceptivo en más del 99%, pero todos los efectos todos los efectos no contraceptivos dados por el uso alterno en situaciones clínicas son las que demuestran la eficacia para la selección de la progestina. Como anticonceptivo, cualquiera. Como anticonceptivo para tratar los beneficios adicionales no contraceptivos, ahí es donde tenemos que seleccionar adecuadamente la progestina para tener el mayor de los éxitos. Les agradezco mucho su tiempo.